Marcos capítulo 9, versículos del 35 al 37. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos. Será incluso el servidor de todos. Y Jesús tomó a un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándole en sus brazos les dijo: el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. La tendencia natural del ser humano, nuestra tendencia, sí, la tuya, la mía, es la de exaltarnos a nosotros mismos. Exaltarse a sí mismo. Y si es posible, quedar por encima de los demás. Aún los más tímidos, los apáticos, los conformistas, en un momento dado, no se van a doblegar o darán su brazo a torcer cuando sean tocados en su orgullo. La actitud de estar a la defensiva y la de hacer prevalecer las razones de uno por encima de la de los demás, priman una y otra vez. Y esto lo puedes ver hoy en día en cualquier país. Así somos tú y yo, así es el hombre natural. El creyente tampoco se escapa de esa ecuación. Como nunca antes en estos últimos tiempos, con la intención de fomentar la fe, la expectativa del creyente, el mensaje de muchos desde los púlpitos o incluso ahora desde las redes sociales, haciendo videollamadas incluso porque la pandemia evita o está haciendo que muchas personas puedan congregarse. Y claro, uno aprovecha y a través de una videollamada, a través de una aplicación, pues comparte, ¿verdad? He visto y he escuchado muchos mensajes de exaltación del predicador. ¿Tú lo has visto también? Predicadores, pastores incluso que quieren ser el foco de atención. En vez de centrar el mensaje de Dios, en vez de hacer que la persona que escucha entienda el mensaje, se centre en él, quiere el protagonismo. Mensajes como sueña y tú ganarás el mundo, hay un campeón dentro de ti, esfuérzate que tú puedes, ahora es tu hora, tu mejor vida ahora, tú eres un conquistador, tú mereces lo mejor, reclama tu milagro, bla 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 bla. Todos ellos en realidad van dirigidos al ego del oyente, al yo puedo. Y tú y yo no podemos si Cristo no está en nosotros. Estos mensajes quieren levantar la carne, el yo, ese ego, ese orgullo, ¿eh? Es un mensaje humanista, lo creas o no. Hoy en día ves a muchos motivadores que solo se dedican a eso. Tú puedes, ahora, 2021 será tu año, va, pim, ¿eh? Levántate. Si te caes, levántate, otra vez. ¿Cuántas veces has escuchado eso? Estos mensajes o parecidos no ayudan para nada en la fe. No ayudan al carácter del verdadero Hijo de Dios. Es por ponerte un ejemplo, ¿eh? La motivación para esforzarse en los asuntos del reino hoy en día es la de tener poder, autoridad. Pero esta forma de vivir no es nada nueva, ya que en un principio eso también les ocurría a los mismos discípulos de Cristo. Sí, a los discípulos les pasaba eso. ¿Y por qué te he leído esa introducción de Marcos 9? Porque cuando Jesús coloca a ese niño en medio, los discípulos discutían entre ellos: ¿quién es el mayor? ¿Quién debe ser el primero? Marcos 9, versículos 33 y 34, versículos anteriores. Y llegó a Capernaum, hablando de Jesús, y cuando estuvo en casa les preguntó: ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron. Porque en el camino habían disputado entre sí quién iba a ser el mayor. Los discípulos sintieron vergüenza cuando Jesús les hizo una simple pregunta:
¿de qué hablabais en el camino? Sabían dentro de sí que eso estaba mal. Sus conciencias les estaban acusando, por eso se callan, por eso no saben qué decir a Jesús. Básicamente el ser humano tiene un problema de corazón, y el problema es el orgullo. Seguidamente, si lees el pasaje, Jesús les da una lección. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándole en sus brazos les dijo: el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Y el que me recibe, no me recibe a mí solo, sino al que me envió. Este mensaje, lo creas o no, va dirigido implícitamente a los falsos maestros de hoy en día. Mientras estos apelan a la carne, exaltan el ego de sus oyentes, la enseñanza de Jesús nos dirige hacia la humildad, hacia la verdadera fe que viene por la dependencia del Espíritu, y no por el pretender conseguir la realización de los sueños personales. El niño que presenta Jesús es el ejemplo a seguir. La enseñanza de Jesús es la antítesis de la enseñanza de este mundo. El pueblo de Dios, los judíos de aquel tiempo, esperaban un Mesías triunfante. ¿Qué envió Dios? Un Mesías sufriente. Confiaban en las armas, confiaban en los artífices de este mundo, en cambio Dios les quería enseñar acerca del poder suyo. Los discípulos confiaban en el poder, en la fuerza, y Jesús les enseña acerca de la humillación, de la debilidad. Porque, ¿qué hay más débil que un niño? Mateo 18, versículos 2, 3 y 4. Llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Ese niño que Jesús puso en medio de los discípulos, yo me imagino la situación, me imagino el cuadro. Se debió sentir humillado en ese momento, con vergüenza. Imagínatelo, un niño en medio de 12 tíos, ¿eh? Además Pedro, que seguramente Pedro estaría por ahí haciendo alguna de las suyas. Me encanta Pedro, ¿eh? O sea, tú si empiezas a leer la historia de Pedro, en cada capítulo de los evangelios, da igual en qué carta, en qué evangelio, que Pedro siempre deja alguna perlita. O en forma de palabra, en forma de actitud, en forma de acción. Bueno, todos tenemos un Pedro, ¿verdad? Imagínate a ese niño. Un simple niño en medio de, entre comillas, los santos, los elegidos de Jesús. Un simple niño en medio de aquellos 3 que justamente habían venido a estar con el Señor en el monte de la transfiguración, con Moisés, con Elías, y de aquellos otros que habían estado echando fuera demonios de un muchacho lunático, por ejemplo, que no lo consiguieron, por cierto. Realmente se sentían importantes, y el niño, sanamente, estaba como humillado, me lo imagino atemorizado, con vergüenza. Aquí hay una paradoja divina, y es evidente. Ese niño humillado, en su debilidad, tenía más poder que todos aquellos grandes discípulos de Cristo que estaban discutiendo acerca de quién era el mayor. Y hoy en día esto lo vemos en las iglesias y lo vemos en muchos lugares, ¿verdad? Hay muchos líderes que se creen superiores al resto y parece que van levitando. Y miran por encima del hombro a los que están por debajo. Años más tarde, Pablo reconocería lo siguiente: cuando soy débil, entonces soy fuerte. 2 Corintios capítulo 12, versículo 10. ¿Qué tenía o no ese niño, el cual Cristo presentó como ejemplo a seguir? Cristo les enseñó que debían volverse a hacerse de nuevo como niños para entrar de verdad en el reino de los cielos. Mateo capítulo 18, versículo 3. Puesto que Jesús puso el ejemplo de ese niño, vamos a estudiar el carácter del niño. Marcos 9, a partir del 33. ¿Recuerdas las palabras de Jesús? ¿Qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién iba a ser el mayor. Aquí tenemos a Jesús dándoles un toque de atención a sus discípulos. Y además pone a un niño en medio, el niño de su casa. Ese niño al cual Jesús
puso en medio de ellos como ejemplo a seguir, se encontraba en la casa donde Jesús vivía en Capernaum. No sabemos quién eran los padres de ese niño. Posiblemente era hijo de alguno de los hermanos o hermanas del Señor. Podía ser uno de los sobrinos de Jesús, no lo sabemos. Quizás era hijo de alguno de los cuidadores de la casa o quizás hijo de algún vecino cercano. Evidentemente ese niño era conocido de Jesús y seguramente el niño a su vez conocía bien de Jesús. Y Jesús no se iba a equivocar a la hora de dar un ejemplo a sus discípulos, porque Jesús lo hace todo perfecto. Él no se equivoca. No vas a encontrar una mala palabra de Jesús, no vas a encontrar ninguna enseñanza errónea de Jesús. Él lo hace todo perfecto. Y ese era un niño muy sencillo, sensible, que se humilló ante el llamamiento de Jesús y por el hecho de estar en medio de los discípulos, Jesús lo toma. Mateo 18. Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos. De cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no vais a entrar en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, palabras de Jesús, cualquiera que se humille como este niño, el carácter del niño de la casa de Capernaum, humilde, humillado. Curiosamente Jesús había reprochado con severidad la incredulidad, la dureza de corazón de la gente de Capernaum. Mateo capítulo 11, versículo 23. Tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Pero en Capernaum había una excepción, un niño. ¿Cómo era ese niño? Ese niño era como hemos de ser nosotros también. Humillarnos, humilde. ¿Qué hizo el niño? Se humilló ante los demás. No se sintió humillado a causa de su orgullo herido, sino que voluntariamente se humilló porque era humilde de corazón. No se sintió mal u ofendido porque atentaran contra su intimidad personal. Tampoco experimentó temor de ser reprendido porque tenía la conciencia en paz. Solo se humilló ante los presentes, tal y como los niños sin contaminar hacen. Jesús lo coge, lo toma en brazos y lo pone ahí en medio, delante de todos. Esa sana humillación es la condición para ser grande en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. No lo digo yo, lo dice Jesús en Mateo capítulo 18, versículo 4. Poco antes Jesús, en Mateo capítulo 5, versículo 3, enseña lo siguiente: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Pobre de espíritu. Y esto se lo escuché a un hermano compartir la palabra hace unos días. Pobre de espíritu es aquel que reconoce su propia debilidad e insuficiencia como hombre y decide depender y esperar en Dios. Eso significa pobre de espíritu. Todo ello es sinónimo de humildad, de verdadera humildad. Y lo contrario del orgullo, que es la humildad. Y esa es la vía para una entrada generosa en el reino de los cielos. Santiago capítulo 4, versículo 6. Dios resiste al soberbio, da gracia ¿a quién? Al orgulloso. No, al humilde. Pablo también lo enseñó en Filipenses capítulo 2, versículos del 3 al 11. Nada hagáis por contienda o vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Y seguramente conoces este pasaje. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, se humilló, tomó forma de siervo y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Demasiadas veces los que nos llamamos cristianos actuamos en nuestra propia autosuficiencia, en nuestra propia justicia, contrariamente a la del espíritu de ese niño. Y la pregunta es esta: ¿podría el Señor ponernos como ejemplo ante los demás? Así como lo hizo con ese niño de Capernaum. Si es así, ¿por qué? Y si es no, ¿por qué no?
Si examinas el corazón de ese niño, en la casa de Capernaum, puedes comprender que es lo que el Señor espera de cada uno de nosotros. Mateo 18, versículo 4. Así que cualquiera que se humille como este niño, este es el mayor en el reino de los cielos. La clave aquí es que se humille. Así cualquiera que se humille. La humildad es una actitud del corazón. Pero ¿sabes qué? Es una elección. Uno mismo decide tomar ese paso de ver a los demás como superiores a él mismo. Lo dice Filipenses, capítulo 2, verso 3. Nada hagáis por contienda o vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores al mismo. Nadie puede obligar a otro a humillarse de corazón, aunque se puede llegar a humillar a muchos. Uno mismo es el que toma la decisión de hacerse pequeño, tal y como lo hizo Cristo, quien nos da el perfecto ejemplo. Eso mismo hace este niño, se humilla porque era lo natural en él. Porque era un niño, no había malicia en su corazón. ¿Y qué implica esa humillación? Además de ser una actitud de corazón, la humildad posee el carácter en sí misma, es una forma de ser, de actuación. Por otra parte, totalmente contraria a la antítesis que es la soberbia. Y si sigues el ejemplo del niño de Capernaum, que no sabemos su nombre, en esa verdadera humildad encontramos elementos. La creencia, la confianza. Confiaba plenamente ese niño en Jesús. La humildad tiende a esperar siempre lo mejor de los demás y por otra parte no se resiente si al final eso no ocurre. Ese niño de Capernaum se humilló porque confió en el llamado de Jesús. ¿Qué hubiera pasado si es Pedro, el que coge a ese niño y lo pone en medio, ¿sabes? O Tomás, por ejemplo, el incrédulo, ¿verdad? Al que conocemos como el que dudaba, el incrédulo de los discípulos. ¿Y qué decir si es Judas Iscariote el que coge al niño y lo pone en medio? El que traicionó a Jesús, el que robaba las monedas de la bolsa. Ese niño se humilló porque confió en Jesús. Por eso no le importó que le pusieran en medio de los discípulos. Lo contrario a esto es el orgullo, el cual por esencia es desconfiado. Y si se arriesga alguna vez de confiar, luego se puede burlar. Se puede amargar, se puede resentir. Esa confianza que emana de la humildad no está basada en la ingenuidad, sino en la inocencia de este niño. Por eso ese niño confía en Jesús. Y luego la sencillez. La verdadera humildad reposa en la sencillez. ¿Qué hay más sencillo que un niño? Un niño humilde, de apariencia externa pobre, podríamos decir, tímido. La verdadera humildad se muestra tal y como es, en la belleza de la sencillez, de la inocencia. El que pretenda añadir algo más de valor y al don que Dios le ha dado en la vida se aparta de la humildad verdadera, que es lo que buscan hoy muchos predicadores, muchos estudiosos, intelectuales, por fuera muy bien vestidos, buen peinado, buen perfume, pero luego el mensaje hueco, humanista. ¿No le ves humildad? Es como muchos cantantes hoy en día. Ahora ya no tanto, pero hace años tú si querías hacerte una foto, a veces los cantantes te rechazaban, no podías ni tocarles. Esto pasa hoy en día también, con futbolistas, con actores. No todos, porque yo veo a muchos actores y cantantes, incluso del medio cristiano, secular, que si se le acerca a un fan a pedir un autógrafo, él con gusto se acerca, se hace fotos, Pero hay otros que de humilde lo de yo de bombero. Sencillez de este pequeño. Dependencia también, debido a que reconoce que en sí misma no puede ir muy lejos. Ese niño era indefenso, y la verdadera humildad busca la dependencia de Dios.
Y el salmista David así lo expresa. Salmo 62, versos 1 y 2. En Dios solamente está callada mi alma. De Él viene mi salvación. Él solamente es mi roca y mi salvación. Él es mi refugio. Esa es dependencia. El niño dependía totalmente de Jesús. Es como decir, por Jesús lo que haga falta. Si tengo que salir ahí en medio, lo hago. Ese niño también fue valiente. Contrariamente a lo que muchos podrían suponer, la verdadera humildad es valiente. Ese niño fue valiente porque se podía haber negado. Y quién sabe, a lo mejor Jesús no le saca ahí en medio y saca a otro de los niños. O a lo mejor no saca a ningún niño y pone el ejemplo del niño. El niño de Capernaum fue valiente al creer, al confiar, al depender de Jesús, a obedecerle cuando le llamó para ponerse en medio de los discípulos. No se puso a la defensiva, sino que actuó de forma totalmente dócil, vulnerable. El ser dócil, vulnerable, son virtudes de la mansedumbre. Y esa es una fuerza increíble. Y el verdadero valiente es manso. El que tiene el hábito de estar a la defensiva todavía no ha crecido suficientemente en mansedumbre. Y hoy en día hay pastores y hay líderes que les falta mucha humildad. Que se creen superiores porque tengan ese título, entre comillas, de pastor. Y yo lo veo. Y seguramente tú también habrás visto a muchos que se creen superiores a los demás. Que te comparten muy bonito, pero luego realmente no es humilde. Ves su testimonio y dices, oye, esto no... Aquí ahí pasa algo. O sea, lo que tú me estás hablando no va acorde a tu testimonio. Ese niño fue valiente. Ese niño era humilde. Y la verdadera humildad obra en la base de la transparencia. Nada tiene que ocultar. Tampoco se jacta de no ocultar nada. Obra con naturalidad, porque esa transparencia es parte de la naturaleza del Espíritu Santo. Primera de Juan capítulo 1, versos 5 al 7. Ya estamos terminando. Este es el mensaje que hemos oído de Él. Y os anunciamos, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos. No practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Solo el que es transparente según la verdadera humildad anda en luz. El que no es transparente no anda en luz, anda en tinieblas. El ser humilde también te hace ser fiel. La verdadera humildad es fiel. La fidelidad es condición imprescindible para ser digno de confianza. Y hay muchas personas que se quejan de que no ven que se confía en ellos. Y esto es porque posiblemente no son dignos de confianza debido a que no son fieles. El niño de Capernaum era digno de confianza porque era fiel y lo demostró al confiar y al obedecer al llamado de Jesús. Y la fidelidad es virtud del verdadero compromiso. Y el que vive comprometido hacia Dios y hacia los demás está demostrando que es fiel. Hay una canción que me gusta mucho de Marcos Witt que se llama Fiel. Tú has sido fiel. La pregunta es, ¿somos nosotros fieles? La verdadera humildad es condición indispensable para ejercer verdadera autoridad espiritual. Si Cristo, que tiene todo el poder, que tiene toda la autoridad en los cielos y la tierra, en alguna manera se comparó con aquel niño de Capernaum, nosotros que somos suyos, deberemos prestar mucho más que simple atención a esa virtud. ¿Cuál es? Mateo 11:29. Me gusta mucho este versículo porque es el único momento en que Jesús dice estas palabras. Ya no lo vuelve a repetir más. Por eso solo lo puedes encontrar en este evangelio. Llevad mi yugo sobre vosotros. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Solamente aquel que ande en verdadera humildad podrá ejercer auténtica, eficazmente la autoridad de Cristo. Por eso pidamos que el Espíritu Santo haga brotar en nosotros cada vez más esa verdadera humildad.
recordando que dicha humildad parte de una auténtica actitud del corazón. El niño de Capernaum es un ejemplo. ¿Y quién nos da ese ejemplo? Jesús. El ejemplo perfecto.